I was able to work with the volunteers and I was able to really dedicate myself to making this camp great, that's when I can see how beautiful this camp really is and how much IYF really cares about the youth of Korea, not only Korea, but the youth around the world. So when I was able to see that, I was really happy inside my heart. So the one thing that I have to say is, IYF is amazing. This year, IYF Work Camp is so nice and new because there are a lot of different performance and a lot of dance and an academy, mind lecture. It's really, really nice. I want to come again, and then IYF has happiness. IYF is an inspiration to the youth of this generation. It teaches students to look at the world in a new way and to change their mindset, to change their perspective. It teaches them to be leaders. So IYF is hope. To describe IYF in one word, I would say is exchange. Because so many different cultures, different people, but to be able to change and exchange our hearts to become one, I believe IYF is exchange. If you hear the sermon, you will get a new life. IYF is like a miracle. For me, I think IYF is the definition of love because the youth in IYF, we come from the different countries, we have different cultures, different styles, but when we come together in IYF, our heart can become one. So for me, I think IYF is love. IYF is change. IYF is greatest gift. IYF is amazing. IYF is new power. It's a magic. I love it. IYF is wonderful. IYF is fun. In fact, IYF is an awesome organization. IYF good. Excited. IYF good. Excited. IYF good. Excited. IYF change. Challenge. Cohesion. Imagina la próxima generación, construyendo el mañana a través del servicio a los demás. Imagina los líderes del mañana, poniendo la felicidad de los demás por encima de la suya. Imagina la felicidad que viene de la esperanza, no del materialismo o la ambición. Imagina poner nuestra esperanza en los jóvenes en vez de desesperación. E imagina a nuestros jóvenes cambiando el mundo a través del intercambio de sus corazones con otros. ¿Ves cómo todo se conecta? Muy bien, ahora ves lo que IYF ve. La Asociación para Jóvenes IYF es una organización no gubernamental del primer nivel dedicada al crecimiento espiritual, intelectual y emocional de la juventud en todos los rincones del planeta.
IYF provee el entrenamiento y las oportunidades prácticas que los estudiantes necesitan para superar los desafíos y las dificultades de la vida, para pensar profundamente, para descubrir que la verdadera felicidad viene del corazón. Hoy, el mundo se encuentra cautivado con la forma exclusiva en que ayudamos a los jóvenes a descubrir el poder de su juventud. El interés activo y el apoyo de líderes globales de todos los continentes, junto a educadores internacionales y dignatarios, se alinean con la incansable labor que realizamos para crear un futuro puro y brillante. Eventos especiales y conferencias. Desarrollo del intelecto. Programas de voluntariado internacional. Intercambio cultural. Música y danza. Entrenamiento en liderazgo. Estamos construyendo el futuro, un joven a la vez. Ve cómo todo se conecta en IYF. Campamento Mundial de IYF. Cantata navideña del Coro Gracias. Cantata de Pascua del Coro Gracias. Invitados ilustres. Charlas del corazón. Voluntarios médicos Buenas Nuevas. Voluntarios internacionales Good News Corps. Campamento de inglés en México. Campamento de inglés en Haití y en otros países. Academias de IYF. Desafío, cambio y unión. Festival de regreso de los voluntarios internacionales. IYF. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad. Es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia. Muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación.
El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida.
9. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asno también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. 14. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestido y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y quedó el campamento de los sirios. Y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seah de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seahs de cebada por 1 siclo, y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Hasta al 20 hemos leído. La palabra de Dios se cumple. Dios le permitió la promesa al pastor Supa hace muchos años atrás, más de 40 años, no me acuerdo el año exacto. Pídeme y te daré la herencia, pídeme y te daré las naciones por herencia. En aquel momento, Pastor Supa estaba entre pocos hermanos, casi solito. Aunque estaban unos cuantos hermanos, pero ellos no confiaban en el Pastor Supa, tampoco consideraban como un siervo de Dios, sino algunos le consideraban como
un hombre que quería aprovechar la ofrenda de ellos. ¿Por qué nosotros tenemos que trabajar? Él no hace nada, él no trabaja. Nosotros trabajamos, ganamos el dinero. Porque él sin trabajar vive por lo que nosotros ganamos. Nosotros trabajamos sufriendo en el mercado, en el trabajo. Con mucha dificultad nosotros ganamos el dinero. Pero él no hace nada, se queda nomás en la iglesia y vive por lo que nosotros ofrendamos. Eso no es justo. Usted también tiene que ir a trabajar, ganar el dinero. Así le obligaba al pastor Usupak, le presionaba. Ellos buscaban, no sé qué es lo que buscaban exactamente, pero buscaban algo de igualdad. Somos iguales, hermanos, hermanos libres. ¿Por qué usted se queda en un puesto superior y nosotros tenemos que trabajar y ofrendar? Por eso, a propósito, un tiempo, los hermanos a propósito no apoyaban nada al pastor Usupak. Entraba la ofrenda, pero no apoyaban al pastor Usupak, no le pasaba nada, queriendo probar. Por eso pastor Usupak, cuando pastoreaba en la ciudad de Daegu, durante buen tiempo tuvo hambre. Pero él no salió a trabajar para comer y para vivir, sino siguió predicando el Evangelio. Él tiene un testimonio bien claro. Cuando estaba en la ciudad de Kimcheon, antes de irse a Daegu, un día una señora de la tienda donde se vendía el papel de decoración, ella le pidió al pastor Usupak: oye, ¿usted puede colocar el papel de decoración? Aquí en Paraguay normalmente la pared interior termina con la pintura nomás, enduido, y la pintura con eso se queda. Pero en Corea no es así. Tal vez los locales de la tienda o de la oficina puede ser, pero por lo menos la vivienda, el dormitorio, no utilizan la pintura por salud. Si no, colocan el papel de calidad de decoración. Entonces el ambiente se queda más agradable y también puede aguantar más ante la humedad el material de papel especial que se coloca sobre la pared. Por eso, cada ciertos años, cada uno renova el papel de decoración. Y también cuando se muda a una casa, y entonces quita el papel viejo y coloca de nuevo para renovar el ambiente. Cuando uno construye una casa nueva, también obviamente el último trabajo es colocar el papel de decoración en la pared. Ella le contó al pastor Usupak: hay un empresario que construyó su casa, una casa nueva, enorme. Él me pide a mí un colocador del papel de decoración para su casa nueva. Pero yo en este momento no puedo conseguir buen trabajador que
que maneje bien el trabajo de instalación. Y Pastor Supak, él nunca ejerció su profesión como colocador de papel de decoración, sino, y yo cuando era niño yo vi que eso hacían todos los padres. Eso algunos mandan a hacer, pero normalmente como era un trabajo muy común y muy básico, cada uno compraba el material y colocaba. Y todos básicamente tienen esa experiencia y habilidad. Y por eso Pastor Supak también él hacía para su casa, ¿sí? Por eso él le respondió a la señora, sí, ¿por qué no? Yo sé colocar. Ah, qué bien, qué bien. Creo que esa señora observaba la vida del Pastor Supak, ¿no? Cómo andaba y era un joven fiel, que también se notaba su corazón, su calidad de vida, y así la señora como le apreciaba y confiaba, así le derivó el trabajo. En aquel día, Pastor Supak se fue a la casa de ese empresario con un hermano que le acompañaba. Y con el delantel y que preparó también con el guante, con el cúter, con una regla, y así más o menos ya se ve como un profesional, ¿no? ¿Sí? Echando todo su corazón, él colocó con ese hermano, midiendo bien, cortando, exactamente colocó en su lugar. El trabajo así es, cualquier trabajo, uno sí hace con el corazón del Señor, como el corazón de servir al Evangelio, buscando la sabiduría de Dios, apoyándose en el Señor, con mucho gusto puede lograr. Dios le apoya también el corazón que uno echa para el Evangelio, eso es muy valioso, ¿sí? Con ese corazón, pastor trabajó en un día, terminó el trabajo. Y al terminar el trabajo, el empresario le pagó el dinero por el trabajo. No me acuerdo muy bien el monto, pero era un monto bastante alto en aquella época. Pastor Supak dice que por primera vez él ganó el dinero por algún servicio que él brindó como un trabajo por primera vez. Al cobrar el dinero se quedó contento, así él de regreso compró el arroz, verdura, un poco de pescado. Durante muchos días él no podía comer nada de nada, tenía hambre. Pero como que ganó el dinero, tenía que comprar y cocinar y comer, ¿verdad? Él compró el alimento y regresó a casa, bien contento y feliz. Y pudo comer bien con los demás hermanos. Y él pensó, ¿no? ¡Wow! Es excelente. ¿Por qué yo no pensé en eso? ¿Por qué yo solamente oraba al Señor y esperaba al Señor sin buscar el trabajo? ¡Wow!
Yo fui tonto. Ya le llegó la idea, ¿no? Así le llegó una idea nueva. Bueno, yo no voy a esperar nomás a Dios como tonto, sino voy a buscar el trabajo y voy a trabajar y con eso voy a comer y predicar el Evangelio. Así él pensó. Luego le pidió a esa señora, señora, cuando salga otro trabajo también que me avise por favor, ¿sí? Ella también se quedó muy satisfecha porque el empresario se quedó contento por el trabajo del pastor Osupa. La señora también, sí, ¿por qué no? Ese empresario me contó que se quedó excelente el trabajo y muy fabuloso su trabajo, a él le gustó. Por eso la señora también quedó de darle más trabajo al pastor Osupa. No estaba mal la idea, así se veía. Y después de unos días, pastor Osupa estaba yendo a predicar el Evangelio a una familia. Y pasaba por el frente de aquella tienda. Ahí la señora le llamó. Oiga, joven, salió un trabajo para esta tarde. Yo justamente estaba buscando una persona y también quería avisarle, pero no tenía manera. ¿Usted puede irse esta tarde a colocar el papel de decoración otra vez? Pastor Osupa con mucho gusto quería irse, ¿no?, a trabajar, porque eso trae dinero, ¿no? ¿Sí? Pero ya estaba esperando una familia para escuchar la palabra de Dios. Qué coincidencia, justamente en este momento usted me da el trabajo. Unos segundos él pensó y tenía que tomar decisión, ¿no? Abandonó la familia que esperaba a escuchar la palabra de Dios. Abandonar la familia o el trabajo, uno de los dos hay que abandonar, ¿no? Al momento no puede hacer los dos. Él, como un siervo de Dios, no pudo abandonar una familia que estaba esperándole a él para escuchar la palabra de Dios. Por eso él, aunque le dolía mucho su corazón, no pudo menos que decirle a aquella señora, señora, disculpe, por favor, justamente yo tengo un compromiso importante esta tarde, por hoy no puedo, que busque otro trabajador. Ay, qué lástima, y yo me gusta su trabajo, pero está bien, comprendo. Pero el pastor le pidió, pero en otro día, sí, yo voy a tomar el trabajo, sí, otro día que me avise otra vez. Sí, ¿por qué no? Así en aquel día él fue a predicar el Evangelio. Aquella familia oyó el Evangelio y recibió la salvación del pecado. Pastor Osupa regresó bien feliz. Y durante unos días, él ya no le llamó ni le dio el trabajo al pastor. Una tarde, justamente otra vez cuando Pastor Osupa estaba yendo hacia otra familia a predicar el Evangelio, la señora le llamó. Oiga, joven, por favor. Recién salió un trabajo, pero bien urgente. Ahora quiere, ahora. ¿Usted puede irse ahora a trabajar? Otra vez. Le dolía mucho su corazón del pastor Osupa. Creo que en aquel momento también pasaba de hambre. Pero él no pudo abandonar una familia que estaba esperando a escuchar la palabra de Dios. Por eso otra vez
tuvo que abandonar el trabajo. Señora, qué lástima. Hoy también yo estoy yendo por una familia que me espera. Hoy no puedo tomar el trabajo otra vez. Disculpe. Ay, qué lástima. Bueno, comprendo. Yo voy a buscar otro trabajador entonces. Luego Pastor Osupa quedó pensando, qué coincidencia. ¿Por qué, Señor, usted justamente en este momento me da el trabajo? Luego él pensó, Dios no quiere que yo viva así por el trabajo. Dios no quiere que yo lleve dos cosas juntas. Sino, Dios quiere que me dedique solamente a predicar el Evangelio. Ahí Él ordenó su corazón. Luego, no le pidió más un trabajo a ella, ni tomó otro trabajo. Él no tuvo ningún trabajo propio para comer y para vivir, sino se dedicó solamente a predicar el Evangelio, entregado todo su ser completamente para el Señor, para el Evangelio. Por eso Él no solamente vivió Él así, sino Él enseñó a todos sus discípulos. Por eso todos los ministros de nuestra misión, nadie tiene su profesión. Claro, algunos tienen título, ¿sí? Título. Pero nadie ejerce su profesión aparte de predicar el Evangelio. Dejando todo a un lado, entre los pastores hay arquitectos, hay profesores, hay pintores, hay contadores, hay doctores también, ¿sí? Pero nadie vive por ese título, ni ejerce su profesión y gana el dinero, por ese dinero vive. Sino, solamente predican el Evangelio, se dedican al trabajo del Evangelio, todos los pastores y ministros. En el seminario, Pastor Osupa nos enseñó, ¿tienen hambre? Que vayan a trabajar. No nos dijo así. No nos enseñó así. ¿Tienen hambre? Que prediquen el Evangelio. ¿Tienen frío? Que prediquen el Evangelio. En Corea, el hambre y el frío son dificultades mayores. Ante cualquier situación, cuando tengan ustedes, que prediquen el Evangelio. Así nos enseñó. Ante un trabajo, ante una dificultad, es más fácil, ¿no? Un pastor, dejando su cargo un día por lo menos o 2 días, dejando a un lado, y trabaja, gana el dinero, con ese dinero soluciona el problema. Así va a ser más fácil, una solución rápida. Entonces, durante la semana, ¿cuántos días un pastor puede trabajar para ganar el dinero y cuántos días puede predicar el Evangelio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mitad? ¿Estaría bien? Mitad predica el Evangelio, otra mitad anda como abogado, profesor, o arquitecto, ingeniero, o comerciante, y anda trabajando. Mitad, ¿qué le parece? ¿Está bien balanceado? ¿No? A ver, entonces,
30 por 70, ¿sí? 3 días trabaja por lo menos para ganar el dinero, ¿sí? Para sustentar su vida, su familia. Y 4 días se dedica al trabajo de la iglesia, predicando el Evangelio. ¿Está bien? ¿No? Por lo menos un día, ¿qué le parece? Un día. Sí, pastor, usted también tiene que trabajar y tiene que sufrir a ganar el dinero. Un día que trabaje y 6 días puede dedicarse al trabajo del Evangelio. No sé ustedes cómo piensan, pero Pastor Osupa no nos enseñó así. Si tienen hambre, si tienen frío, si tienen dificultad, que vayan a trabajar y ganen el dinero y solucionen. Si no, prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. En el viaje misionero sin dinero, Él nos enseñó. No mendiguen. No hace falta mendigar para comer. No hace falta pedir a los demás el dinero, ni la comida. Sino apóyense en Jehová. Esperen a Jehová. Sí o sí Jehová va a trabajar. Si Jehová no les permite, que pasen con hambre. Una semana, aunque ustedes no coman nada, no pasa nada. No causa nada feo. No se preocupen, no tengan miedo. Si Dios no les permite, que no coman. Pero el agua tiene que tomar, ¿sí? El agua por todo lado hay, ¿no? El agua tiene que tomar. Pero no hay por qué mendigar. Si Dios no les permite el lugar para dormir, no hace falta mendigar tampoco para dormir, sino que caminen toda la noche. Si se queda sentado, se va a dormir y puede bajarse la temperatura corporal y causar la muerte. Eso es peligroso. Cuando yo fui, era primavera en Corea, en el mes marzo. Aún hacía fresco, aunque no alcanzaba a 0 centígrados, pero por la madrugada bajaba bastante la temperatura. Él nos enseñó, nos indicó así. Si Dios no les permite un lugar para dormir, no les permite, entonces que caminen toda la noche. Al amanecer se abrirán los hospitales, las terminales. Entonces en la sala de espera pueden sentarse. Ahí se van a dormir tranquilamente. Tendrán dulce sueño ahí bien sentado. Es un lugar seguro. Por lo menos no causará muerte. Después de dormir bien, pueden lavarse la cara y tomar el agua de la canilla del baño y pueden caminar otra vez a predicar el Evangelio. Así Él nos indicó. Se ve muy tonto, ¿no? La vida de los pastores, la vida de los ministros y seminaristas. ¿Por qué no trabaja? Si uno busca un trabajo y si por lo menos como un ayudante de la construcción, ¿cuánto cobra aquí en Paraguay? Un jornal. ¿Cuánto es? 100,000 cobra, wow. Por 100,000 uno puede vivir un día, por lo menos, ¿sí? Por 100,000. Entonces, ¿no sería bueno trabajar y ganar 100,000 y vivir por lo menos un día? Comer y descansar bien, para predicar bien el otro día. Pero Él nos enseñó así. Sino que prediquen el Evangelio. Que prediquen el Evangelio.
prediquen el Evangelio. Tienen frío, entonces que prediquen el Evangelio. Él vivió así y Él nos enseñó a sus discípulos. Por eso saben que entre todas las misiones del mundo, nuestra misión tiene más obreros que están dispuestos a la batalla por el trabajo del Evangelio. Ante cualquier trabajo del Evangelio, los pastores están dispuestos. Un día, la iglesia envía a un pastor a un lugar. Ese día mismo también puede irse. En mi caso, cuando yo vine a Paraguay, Pastor Osupa me dijo, creo que eran las 7 de la mañana por ahí, ¿sí? Era un lunes. Él me llamó y me dijo, busca un vuelo más pronto que va a Paraguay. Andate a Paraguay. ¿Yo solo, pastor, o con mi familia? Yo le pregunté. Con tu familia, obviamente, te vas a pastorear ahí en Paraguay. Ah, sí, pastor. Luego llamé a la agencia de viaje y busqué el pasaje. Había un pasaje que salía en ese día mismo a la noche, ¿sí? Pero yo decía, eso demasiado pronto. Para el día siguiente yo reservé el pasaje, porque tenía que por lo menos ordenar unas cuantas cosas, ¿sí? Para el traslado, los documentos de mis hijos y los detalles. Y al día siguiente yo salí de Corea. Por eso yo tenía que dejar muchas cosas ahí. De repente no pude traer todo. No solo yo, sino todos los pastores de nuestra misión, todos los ministros, así están dispuestos. Si hoy la iglesia envía, hoy mismo puede irse. O si no, mañana. Dejando todo. Nadie pone excusa. Yo no puedo en este momento porque tengo otro compromiso o qué, o ta. Eso no existe. Por eso en todo el mundo nuestros misioneros trabajan a full. Esta vez en Israel, varios pastores de Europa fueron juntos para organizar y preparar. Desde Corea también. Ahí yo vi el pastor de Rusia también, el pastor de España también estaba ahí, de Alemania también. Dios preparó los ministros por el Evangelio, Por eso, unos cuantos pastores me preguntaron, yo no entiendo cómo Pastor Osupak pudo tener tantos discípulos preparados a la batalla por el Evangelio. Yo le admiro por ese punto. Hay pastores grandes, famosos a nivel mundial, pero por una parte nomás. Algunos pastores son presidentes de algunas entidades importantes, pero no tienen no pastorean, no tienen su iglesia, ni sus discípulos tampoco. Solamente logran un puesto y ejercen nomás por ese cargo. Pero en el caso de nuestra misión, hay muchos ministros dispuestos a la batalla, a trabajar por el Evangelio, para ser enviados a cualquier país, a cualquier situación. Pastor Osupak en aquel momento tenía hambre. Él aprendió así de Dios.
Claro, en aquel momento aún no había ni un pastor que le acompañaba, ni seminarista, ni cuando recién llegó a Daegu, los hermanos de Daegu, así le atendían, le consideraban al pastor Osupa. En aquel momento el pastor Osupa tuvo hambre, tuvo frío. A propósito de los hermanos, vamos a ver, él dice que tiene fe y él, bueno, vamos a probar, de verdad tiene fe, de verdad es varón de Dios o no. No vamos a dar nada, ni apoyo. Él si sobrevive va a ser un siervo de Dios, si no, bueno, teoría nomás. Por eso. En aquel momento, él orando al Señor, Dios le dirigió su corazón a todo el mundo para predicar el Evangelio. Pídeme y te daré las naciones por herencia. ¿En serio, Dios, Señor? ¿Las naciones? ¿Todas las naciones por herencia? Para él se veía locura, una locura. ¿Cómo puede surgir eso en mi vida? Pero Dios tocaba su corazón constantemente. Dios le dirigía su oración hacia a todo el mundo para predicar el Evangelio. Él empezaba su oración por el alimento, por la calefacción, porque eso era la primera necesidad en aquel momento. Pero después de unos minutos, él estaba orando al Señor por el seminario, para enviar los misioneros a todo el mundo, para predicar el Evangelio a través de los libros, a través de la radio, a través del canal también. Él oraba por los demás países. Él oraba por las islas pequeñas también. Así Dios le había dado la promesa y él aceptó. Él no utilizó su manera para lograr todo esto, lo que nosotros vemos hoy en día. Él no hizo su manera ni buscó por sí mismo. Pero Dios cumplió su promesa. Por eso ahora está en Israel como representante de todas las iglesias evangélicas, como un pastor evangélico, predicando el Evangelio a las autoridades, a los rabinos, también a los judíos. Amados hermanos, la palabra de Dios se cumple. Dios cumple su palabra. Dios. Pero este rey de Samaria, el rey de Israel, ignoró, menospreció a la palabra de Dios. Se nota a través del príncipe cuyo él se apoyaba, el rey se apoyaba. Aunque hiciese la ventana en el cielo, ¿cómo pudiera suceder esto? Se burlaba de la palabra de Dios. Por eso no pudo comer, sino murió. Lo vio y murió. Fue atropellado. Si ellos hubiesen creído en la palabra de Dios, el rey y este hombre también pudieran disfrutar de lo que Dios ha preparado, glorificándole a Dios, agradeciéndole a Dios. ¡Wow! De verdad,
Dios ha preparado el alimento suficiente. Dios cumplió su palabra. Gloria al Señor. Pero ellos no creyeron. 4 leprosos, ellos ¿qué hicieron? Hicieron una aventura grande, valientemente, por su valentía, por su sacrificio. Así ellos lograron suficiente alimento para la ciudad de Samaria. En ninguna manera. Ellos caminaron nomás hacia el campamento de los sirios porque no les quedaba otra opción. Si nos quedamos aquí moriremos. Si entramos en la ciudad moriremos igual. Pero aquí no hay alimento y en la ciudad tampoco hay alimento, pero en el campamento de los sirios ahí está alimento. Entonces, vale la pena irnos hasta ahí y ver qué es lo que sucede. Dios utilizó nomás los pasos de los 4 leprosos para cumplir la promesa de Dios que Dios envió a través del varón de Dios. Mañana a estas horas. Esa palabra Dios cumplió. Los 4 leprosos así pudieron llegar al campamento de los sirios y encontrar las tiendas asoladas, vacías, llenas de comidas, plata y oro, vestido, con los caballos y asnos atados. Llegando ahí, los 4 leprosos se quedaron contentísimos. Vamos a ver el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron, lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Entrando en una tienda, comieron. ¿Por qué? Creo que los sirios estaban por cenar, ¿sí? Era al anochecer, ¿no? Era la hora de cena. Ellos prepararon la cena. Durante el día, ¿cuál ustedes preparan mejor y comen mejor? ¿Desayuno, el almuerzo y la cena? ¿Almuerzo? ¿Comen mejor el almuerzo? Yo pensé que era la cena. El almuerzo de hoy nomás estaba bien, ¿sí? Normalmente ustedes no comen bien el almuerzo, sino después del trabajo con su familia, la cena es más tranquilo para preparar y mejor comida pueden preparar, ¿no? Muchos no están de acuerdo. Bueno, entonces como quieran. Yo pienso que en el campamento de los sirios, ellos prepararon bien la cena. Estaban por comer. Estaban por cenar, pero escucharon muchos ruidos de caballo, grito, y se asustaron y huyeron, dejando todito. Cuando llegaron los 4 leprosos, todo estaba bien calentito. Felizmente ellos comieron todo lo que había. ¿Qué cantidad de comida habrán comido ellos? Ustedes, ¿qué cantidad de comida pueden comer si tienen hambre? A ver, vamos a calcular por la carne, ¿sí? La carne. ¿Cuántos kilos ustedes pueden comer?
Uno, cada uno. Hermana Celedonia, ¿usted cuánto kilo puede comer a una vez? ¿1 kilo? ¡Wow! Se nota, ¿verdad? Hermana, sí, 1 kilo. Hoy yo le pregunté al anciano Juan, él me respondió. ¿Cuánto me dijo? 250 gramos me dijo, ¿no? Anciano Juan puede comer 250 gramos. Hermana Celedonia, 1 kilo come. Por eso se nota que tiene más fuerza, hermana Celedonia. ¿Usted cuánto puede comer? ¿Qué cantidad de carne puede comer a una vez? Hermano Lisandro. 4 kilos. 1/4. 250 entonces. 250. A ver. Creo que el hermano Pascual puede comer más. ¿Cuánto come? ¿Cuánto usted puede comer? 1 kilo. Se nota, sí. Muy fuerte. Bueno, máximo 1 kilo, sí, vamos a suponer. Tal vez el hermano César Dávalo puede comer un poco más. 2 kilos, bueno, qué bien, sí. Es así grande, un hombre grande tiene que comer más, debe tener estómago grande. A ver, hermano Raimundo. ¿Cuánto? Asado 2 kilos. Wow. Ya tenemos que empezar la construcción, nomás tenemos mucho obrero fuerte, ¿sí? Entonces estos leprosos, si comen bien, 2 kilos, tal vez un poco más, pero no más, no pueden comer más. Después de llenarse, aunque había más comida, ya no podían comer, ya no podían meter en su estómago. Luego ellos ya vieron otras cosas. Mira, plata, mira, oro, mira, vestido. ¿Cuánto vestido uno puede ponerse al momento? Si hay mucho vestido, puede ponerse muchos vestidos. Uno no más. Y la plata y oro, ¿qué cantidad puede tomar? Tiene 2 manos nomás. Si tiene bolsillo, si tiene una mochila, tal vez un poco más. Pero la cantidad era más. Ellos pensaron, voy a esconder para buscar otro día. Entraron a una tienda, tomaron plata y oro vestido y fueron y lo escondieron. Después entraron en otra tienda, también tomaron y fueron, escondieron. Ellos ya comieron, ya estaban satisfechos. Entonces, el resto, Dios les permitió para tomar y esconderlo. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, ¿para qué? Para la ciudad de Samaria. ¿No será así? Todo lo que había en el campamento de los sirios era para toda la ciudad de Samaria, no solamente para 4 leprosos, sino para todos ciudadanos de Samaria. Entonces ellos tenían que irse a la ciudad de Samaria y anunciar la verdad y traer el pueblo. Pero ellos se olvidaron de sus familias, de sus parientes, de sus amigos, de sus vecinos, que estaban muriéndose de hambre. Ellos se olvidaron. Mira, plata, mía, mi plata, mi oro, mi vestido, ya no puedo tomar más. Bueno, entonces voy a llevar y esconder. En un lugar secreto yo voy a esconder.
empezaron a esconder, a amontonar la riqueza por sí mismo. Ellos totalmente estaban equivocados. ¿Por qué? Todo lo que Dios ha preparado en el campamento de los sirios no era para 4 leprosos nomás. Claro, primero para ellos, ¿sí? Ellos llegaron primero ahí. Entonces, sí, pueden comer, pueden tomar, pero no para amontonar y esconder. Pueden tomar, sí. ¿Por qué no? Lo que pueden tomar. Pero ya no pueden tomar más, porque no. La mano está llena, esta mano está llena, el estómago está lleno, ya no puedo tomar más. Entonces no debería acordarse de la ciudad de Samaria en aquel momento, por lo menos. Hay más aún, aún hay más. Entonces eso ya no es suyo, de ellos. Sino Dios preparó para los ciudadanos de Samaria. Entonces ellos tenían que irse a la ciudad de Samaria y avisar y traer. 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos se arrepintieron. Desde la puerta de la ciudad de Samaria hacia el campamento de los sirios, también del campamento de los sirios hacia la ciudad de Samaria otra vez. Ellos se quedaron para comer, para esconder, para amontonar la riqueza por sí mismo. Mi plata, mi oro, mi vestido. Estaban ocupados para eso. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Así ellos se arrepintieron y se fueron a la ciudad de Samaria para anunciar la verdad. Amados, esta es la vida de los cristianos. ¿Ustedes recibieron la salvación del pecado? Sí. ¿Están contentos? ¿Felices? ¿Agradecidos? No están haciendo bien ustedes en ese caso. ¿Por qué? 4 leprosos también estaban así. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué riqueza! ¡Qué abundancia! ¡Wow! Ellos tomaron por sí mismos. Mío, mía, mío, mía. Esto, aquello también. Soy bendito. ¡Qué suerte! Gracias, Señor. ¿Está bien o mal? Mal. ¿Por qué? Dios no les permitió toda esta abundancia, toda esta riqueza por ellos nomás, sino para toda la ciudad de Samaria. Que se cumpla la promesa de Dios. Amén.
Si usted toma la alegría, la felicidad, el agradecimiento por sí mismo, gracias, 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 mío, mía, mi bendición, qué alegría, gracias Señor, estoy bien, satisfecho, sí. No estamos haciendo bien. ¿Por qué? Hay muchos que aún no saben la verdad, que están por morir de hambre. No solamente para 4 leprosos, sino para nosotros también. Si nosotros somos ya salvos y recibimos la salvación, tenemos la vida eterna, ya tenemos el Evangelio, ¿ya está? ¿Listo? No. Dios no nos permitió para nosotros nomás el Evangelio, sino para todas las naciones. Amén. ¿Cómo nosotros podríamos quedarnos tranquilos, felices, contentos, agradecidos? Qué bien, soy salvo, me voy al cielo. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Por no oír la verdad, por la ignorancia, por no saber. Muchos están yendo hacia el infierno. No podemos estar tranquilos entre nosotros nomás. Qué bien, soy salvo, soy justo, yo tengo vida, yo tengo fe. Ayer nosotros compartimos en la reunión de casados. Pedro dijo, añadid la fe, la virtud. Vamos a ver Segunda Pedro. Segunda Pedro, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro nos ordena así. Añadid a vuestra fe virtud. Si tenemos fe en el Evangelio, en Jesucristo, tenemos suficiente fe para entrar en el reino de los cielos. ¿Ya está? ¿Eso sería todo en la vida de fe? No. Añadid a vuestra fe virtud. Virtud. El corazón más amplio, el corazón que gana el corazón de los demás, el corazón que cubre a los demás, como la madre ave cubre los huevos. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Desde la fe hasta el amor. Si nosotros nos quedamos nomás bien, felices, contentos, agradecidos, satisfechos por el Evangelio, por la fe que Dios nos enseñó, seremos egoístas. Malos como estos 4 leprosos que
comen, toman y se van a esconder y vienen otra vez, entran en otra tienda, toman otra vez, se van a esconder. Si nosotros amontonamos la riqueza en este mundo,
El libro San Mateo capítulo 3, el versículo 13. ¿Ya encontraron? Voy a leer. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta al 17 hemos leído. En estos días, cada día escuchamos la noticia muy emocionante desde Jerusalén. Pastor Supak, hace una semana viajó a Jerusalén de Israel por la invitación del segundo gobernador oficialmente, como primer pastor evangélico. Oficialmente fue invitado a Israel para presentarle al gobierno de Israel el proyecto de la educación de la mentalidad que toca el mundo del corazón. Este proyecto es para anunciar el Evangelio. La mejor salida y solución del problema del corazón está en el Evangelio. Cuando se conecta el corazón de cada uno con el corazón de Dios, ahí viene la fuerza, la esperanza, el ánimo y la sabiduría para poder superarse de su límite y seguir adelante. La ciudad de Los Ángeles era desierto nomás. Ahora es una ciudad bastante importante para el país, Estados Unidos. También hay bastante población, está creciendo cada vez más. ¿Cómo fue posible habitarse en el desierto muchas personas? Fue por el río Colorado, que está lejos de Los Ángeles. Estados Unidos, para habilitar la zona de Los Ángeles, hizo el canal para traer el agua desde el río Colorado. Desde ahí, esta ciudad empezó a cambiarse. Cuando era desierto nomás, nadie podía vivir. Era una tierra abandonada donde nadie podía vivir. Pero desde que llegó el agua del río Colorado, llegó la vida. Ahí pudo poblarse la gente y cultivar también, construyendo los edificios. Así se formó una ciudad
bastante grande y hermosa. El agua es tan importante. Si no hay río, si no sale agua, claro, hay que traer. Al traer el agua, la tierra se cambia. El corazón de los seres humanos también. Muchos tienen el corazón como desierto, muy duro, seco, sin esperanza, sin paz, sin tranquilidad. Lleva la vida bastante afligida por el corazón que sufre. Obviamente, con el corazón que no tiene esperanza, ¿cómo va a poder tener fuerza? Es imposible. El deseo que tiene cada uno no tiene sentido, no vale. Sino, cuando llega el agua trae la vida. El agua cambia el ambiente, hace crecer las plantas. Por el agua abundante se puede cultivar también. En el corazón nuestro también, cuando se conecta con el corazón de Dios, ahí viene la fuerza, la esperanza, la vida eterna. Por el poder, por la fuerza que viene de Dios. En el corazón seco, muy duro, también se suaviza. Ahí viene la esperanza, el amor, el ánimo, la sabiduría también. Por eso la educación de la mentalidad que dirige Pastor Oxupac, tocando el mundo del corazón, es una solución perfecta para corregir la vida de cada uno, para rehabilitar también. Un ser humano que tiene sabiduría, conocimiento y muchas experiencias, tiene su límite, porque el ser humano mismo no tiene poder por eso. El conocimiento, la sabiduría no pueden tener la fuerza de solución. Pero cuando uno se conecta su corazón con el corazón de Dios, a través de esa conexión viene la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Ahí surge el cambio. Ahí viene la vida nueva. Así uno que está por abandonar su vida y retroceder, puede animarse otra vez. No por la obligación ni por la teoría, sino ya no hay por qué abandonar su vida. Tiene esperanza, tiene salida, tiene fuerza. ¿Para qué va a abandonar la vida hermosa, preciosa? ¿Para qué necesita abandonar su familia preciosa y tan valiosa? Si tiene fuerza, si tiene salida, si tiene solución, no hay por qué. Delante de Dios, sin problema, podría disfrutar la vida. Hay muchos que recibieron el gran cambio después de encontrar con el Pastor Oxupac y escuchar el Evangelio. Hay una hermana que quería saltar de su apartamento, de no sé qué piso era, 20 pisos por ahí. Hoy en día en Corea hay muchos apartamentos altos, de 30 pisos, 40 pisos, cada vez más crecen para arriba. Por eso hay
varios que saltan de su apartamento para suicidarse. Esta hermana desde joven ganó bastante bien el dinero. Y después de ganar el dinero, yo no sé muy bien la vida de los ricos. Pero según el testimonio de ella, queriendo ganar más dinero, ella tenía que despedirse de su marido, de su hermano que trabajaba también. Y por fin se quedó sola. Le venía una voz tan suave, dulce, agradable, que le decía: oye, tú trabajaste demasiado desde joven, ahora es la hora de descansar. No te preocupes por nada, tú también tienes que descansar, dejando todo a un lado. Y le decía: salta de tu apartamento, así en un ratito se va a acabar tu vida. Y mis hijos, está tu mamá para tus hijos, tu mamá cuidará mejor que tú tus hijos, porque tú dejarás suficiente dinero para tus hijos y tu mamá. Ah, bueno. Así ella en la baranda de su apartamento estaba por saltar hacia afuera. Pero de repente se despertó y le llegó el gran temor y miedo y se asustó ella. ¿Qué estoy haciendo? Justamente en aquel momento le llamó una amiga vieja. Oye, ¿cómo estás? No estoy bien y estoy buscando un psicólogo. ¿Qué pasa? Ella le contó lo que sucedió. Su amiga le contó a ella: yo conozco un pastor mejor que un psicólogo. Él te va a ayudar. ¿No quieres hablar con mi pastor? ¿Dónde está él? En Seúl. Ella vivía en la ciudad de Busan. Busan es una ciudad que está en el extremo de Corea, al sur de la península de Corea. Sí, bueno, yo quiero hablar con tu pastor. Ella, al día siguiente, tomando el tren, viajó a Seúl para hablar con el pastor Supak. Ella nunca había congregado a una iglesia ni escuchado sobre la Biblia. Por primera vez, a través del pastor Supak, escuchó la palabra de Dios. Pero ella no quería aceptar tanto. Y por eso no prestaba tanta atención. Quería, está bien, pastor, voy a pensar y en otro día voy a venir y voy a pensar, voy a creer en Jesucristo o no. Pastor Supak ya captó que ella estaba bastante grave. Pastor le retó a ella: si usted se va hoy así, tal vez no podrá volver a encontrarme. ¿Por qué deja para otro tiempo? Ahora tiene que creer en Jesucristo. Ahora tiene que recibir la salvación del pecado. Ella se asustó un poco por la exhortación del pastor y se sentó otra vez y escuchó la palabra en aquel día.
En aquel día ella oyó detalladamente cómo Jesucristo limpió todo el pecado del mundo. Ahí recibió la salvación del pecado. Después de recibir la salvación del pecado, ella ya no oyó más esa voz dulce, agradable, que le empujaba para el suicidio. Y no solamente ella, sino hay muchos. Yo también, ustedes también. Desde que nosotros recibimos la salvación del pecado, ahí empezó a cambiarse la vida nuestra por la esperanza que Dios nos da a nosotros. Por eso, es tan importante este punto, la salvación del pecado, el perdón eterno del pecado, para poder traer el poder de Dios en la vida nuestra y su bendición, su apoyo, su fuerza, su sabiduría. No debería haber pecado entre Dios y nosotros. Ninguna condenación, porque el pecado y la iniquidad se quedan como barreras entre Dios y nosotros. Mientras que uno tiene pecado, mientras que uno está condenado, no puede esperar a Jehová. No puede tener esperanza, no puede recibir lo que Dios le da. Por eso el primer paso es recibir la salvación del pecado, resolver el problema del pecado. Como la hermana quien testificó recién en este culto. Ella sufría por su pecado, condenada. Mientras tanto, ella no podía tener paz, ni tranquilidad, ni esperanza delante de Dios. Pero oyendo la palabra de Dios, ella recibió la salvación del pecado. Pudo quedarse tranquila, segura. Hasta hoy día se nota que ella está feliz, ¿verdad? ¿No? Así yo vi, así yo veo. Por eso ella se animó de salir adelante para contar su experiencia, cómo llegó a conocer el Evangelio y recibir la salvación del pecado. Es el primer paso, el perdón eterno del pecado. Desde ahí, ¿quién trabaja en la vida nuestra? Dios trabaja, Dios. Desde ese momento Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros fielmente. Así nosotros podemos seguir adelante, enfrentando todas las situaciones, superándonos de nuestro límite también. Por eso, uno si tiene pecado y tiene condenación, hay que abrir la Biblia, hay que asegurar bien este punto. Mientras que tiene pecado y condenación, no pueden tener esperanza delante de Dios, ni ánimo, ni esperar a Dios antes de ver la obra de Dios. Satanás les engaña. Por eso, oyendo la voz de Satanás, algunos abandonan su vida propia, su trabajo, su matrimonio, su familia y retroceden.
y buscan otra alternativa, como alcohol, droga, otros vicios. Si uno dejando su familia busca otra persona, ahí estará la felicidad. Si cambia su pareja, ahí estará la satisfacción y la felicidad. En ninguna manera. Dios con mucho gusto quiere trabajar, mejor dicho, está trabajando en la vida nuestra. Pero el que no tiene esperanza no puede esperar a Dios. Antes de ver la obra de Dios, lastimosamente, abandona cosas valiosas e importantes. Dios sí o sí trabaja en la vida nuestra. El poder de Dios está en la esperanza que Dios nos da a través de la salvación del pecado, a través de Jesucristo. Por eso nosotros compartimos otra vez y otra vez y otra vez para asegurar en el corazón de cada uno, ¿qué cosa? El perdón eterno del pecado, la eterna redención. Porque esto es el punto principal en la vida de fe. Desde ahí empieza toda la manifestación de Dios, maravillosamente. Por eso, el perdón del pecado no es cuestión de imitar lo que dicen los demás, como Roro. Soy justo, soy libre del pecado, soy salvo, soy cristiano. ¿Qué sentido tendrá si uno repite lo que dicen los demás sin tener el perdón del pecado en su corazón? Aún sigue el pecado en su corazón y la condenación y la carga por el pecado. Pero si repite escuchando lo que dicen los demás, eso no tendrá ningún valor ni sentido en su vida. La vida de fe no es la vida de Roro, que repite lo que no entiende, que dice lo que no tiene sentido. Sino, la vida de fe es la vida real, la práctica real. Nosotros no decimos lo que no tenemos, no hablamos lo que no entendemos. Todo está bien, todo debe estar bien claro en el corazón nuestro. También en aquel momento, cuando está bien ordenado en el corazón nuestro, sin problema nosotros podemos contarles a los demás. La prédica no es algo, no es un discurso que manejan los conferencistas o expositores capaces, famosos por muchos estudios, por muchas investigaciones. No. La mejor prédica es contar lo que ya uno saboreó, lo que ya se cumplió en su corazón, en su vida. Es la mejor prédica. ¿Quién puede predicar mejor el Evangelio? Los doctores teólogos, los profesores de teología, los que tienen muchos estudios. En ninguna manera. No es así. Ustedes pueden contarles a los que no conocen el sabor de tereré. ¿Pueden contar el sabor y el valor de tereré?
Entonces ustedes son misioneros de Tereré. Entonces ustedes todos son evangelistas capaces, profesionales de Tereré. ¿Sí? ¿Por qué? Ya saborearon. Ustedes ya conocen el sabor del tereré y el valor de tereré. Sin tereré no hay vida, ¿verdad? La pandemia ya no podemos compartir como antes, pero personalmente pueden tomar, ¿sí? No hay problema. Dentro de la familia de confianza también puede ser. Bueno, ¿quién puede predicar mejor el Evangelio? El que ya saboreó el poder del Evangelio, el poder de la sangre de Jesucristo, el que ya recibió la salvación del pecado. Puede contar a los demás. El perdón del pecado es así. Su valor es tan grande, su sabor también tan hermoso, precioso. Pero no es difícil, nada es difícil. Tan fácil es recibir la salvación del pecado. Paso por paso. Uno puede contarles a los demás. Eso es la mejor prédica. Eso es anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio no es un trabajo que pueden hacer los que hablan bien o explican bien, o si no. No hace falta hablar tan bien tampoco. La parte gramática no va a causar gran problema. ¿Sí? Mi español tiene bastante fallas todavía. Pero no hay problema para predicar el Evangelio. Había un evangelista cuando estaba en el seminario. Él sufría mucho diciendo, no sé hablar español, yo sé hablar guaraní nomás. Eso no causa ningún problema. Aunque uno no maneja bien español, eso no puede ser barrera. Eso no puede, nadie puede detenerlo que no predique el Evangelio por ese punto. Aunque no sepa explicar bien ni contar bien, pero lo que está ya firme en su corazón se va a transmitir, sí o sí. Por eso, más que la explicación, más que lo que dice cada uno, en el corazón de cada uno debe estar bien claro, bien firme el Evangelio, el perdón eterno del pecado. ¿Me hago entender? Los que aún no tienen la salvación, a través de escuchar el Evangelio, pueden recibir la salvación. Los que ya recibieron la salvación del pecado pueden ordenar bien en el corazón de cada uno. Así pueden predicar, contarles a los demás también. Por eso esta mañana yo leí otra vez este versículo. Escuchando el testimonio de la hermana, yo hoy preparé ese versículo, ella pero se adelantó, leyó ese versículo antes de mí, pero otra vez leí. Esta parte es muy importante. Lo que